La historia del diseño está entrelazada con la historia de la política, la cultura, la sociedad, la economía de cada país. Por eso Momentum les quiere compartir un contexto general de aquellos acontecimientos más representativos que marcaron la historia colombiana del siglo XX. Y es este volumen introductorio de Momentum el encargado de narrar esos hechos que se consideran hitos del siglo XX. A comienzos del siglo XX, Colombia se vio envuelta en la Guerra de los Mil Días, un conflicto que enfrentó a los partidos políticos tradicionales, los liberales y los conservadores. Este enfrentamiento tuvo consecuencias devastadoras para el país, dejando a su paso una economía debilitada y una sociedad profundamente dividida. En 1903, Colombia experimentó la separación de Panamá, que se convirtió en una república independiente con el apoyo de los Estados Unidos. Este acontecimiento tuvo importantes implicaciones geopolíticas y económicas, ya que Estados Unidos obtuvo el control sobre el Canal de Panamá, una ruta vital para el comercio internacional y un activo estratégico en la región. La construcción del Canal de Panamá, que tuvo lugar en 1904 y 1914 bajo la supervisión estadounidense, representó un hito de ingeniería sin precedentes. Esta obra maestra moderna no solo transformó el paisaje físico, sino que también tuvo un impacto significativo en el comercio mundial y en la economía colombiana, al facilitar el transporte de mercancías y abrir nuevas oportunidades de desarrollo económico en la región. En 1948, el asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán desencadenó una serie de disturbios y violencia conocida como el Bogotazo. Este evento, además de su impacto político, tuvo consecuencias económicas significativas, ya que generó un clima de inestabilidad y perturbó la actividad comercial y empresarial en la capital colombiana. El periodo de tiempo entre 1948 y 1958, conocido como la violencia, fue marcado por un conflicto armado interno entre los partidos liberal y conservador. Además de las trágicas pérdidas humanas, este conflicto tuvo impacto negativo en la economía colombiana, con interrupciones en la producción agrícola, desplazamiento de población y una disminución en la inversión extranjera. En la década de los 50 se da inicio a lo que conocemos como las guerrillas. En la misma década, en 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla dio un golpe de Estado deponiendo al presidente Laureano Gómez. En 1957, el presidente dictador Gustavo Rojas Pinilla renuncia tras una huelga nacional, huye del país y se crea lo que conocemos como Frente Nacional, compuesto por los partidos liberal y conservador. Reaparecen los diarios como El Siglo, El Tiempo y El Espectador y se levanta la censura de prensa restituyendo las libertades ciudadanas. En la década de los 60 vemos cómo aparecen las FARC y el ELN. Comandadas por Manuel Marulanda, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, surgen en Marquetalia. Ya en 1970, Misael Pastrana Borrero, último de los presidentes del Frente Nacional, asume el mandato. Se establece el sistema de unidades de poder adquisitivo constante UPAC para impulsar la industria de la construcción. Y en 1974 aparece el M-19, que tras su desmovilización se convirtió en un movimiento político de centro-izquierda. En 1983, Belisario Betancur inició las gestiones de paz con el grupo subversivo de las FARC. Ese mismo año, el país es testigo de la tragedia de Armero, un desastre natural producto de la erupción del volcán Nevado del Ruiz en los departamentos de Caldas y Tolima. En 1985 se da la toma del Palacio de Justicia. Un comando del M-19 asaltó el Palacio de Justicia y tomó como rehenes a magistrados de la Corte Suprema y a varios miembros del Consejo de Estado. En 1986 asciende el narcoterrorismo en Colombia por orden del jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar. Y en ese año asesinan al director del Espectador, Guillermo Cano, comenzando así una imparable violencia política y social por parte del narcotráfico. En 1989 se desató una ola de terror con el estallido de bombas en Bogotá y en distintas ciudades del país. En el mismo año asesinan a Luis Carlos Galán, político colombiano candidato a la presidencia. Por otro lado, en la década de los 90 se da la apertura económica. El gobierno de Gaviria es recordado por una política de tinte neoliberal. En esa misma década se dio la tragedia de Avianca. Una bomba de la mafia explotó a bordo de un avión con un centenar de personas. En 1991 se creó la Constitución Política de Colombia,
Carta Magna que reemplaza la Constitución Política de 1886. En 1992 se da la crisis energética en Colombia. El gobierno ordena un apagón general que dura más de un año. En 1993 es abatido Pablo Escobar después de una intensa persecución en Medellín. En 1994 asume la presidencia Ernesto Samper Pizano, salpicado con el escándalo de su relación con dineros de narcotráfico. En 1999 se da el asesinato de Jaime Garzón, periodista, humorista y pacifista. También inician los procesos de paz bajo la presidencia de Andrés Pastrana Arango con las FARC. En ese año se acentúan las problemáticas, en tanto una crisis financiera nacional e internacional que agudiza la recesión económica en todo el país. A medida que el siglo avanzaba, Colombia se esforzó por superar los obstáculos y consolidar un camino hacia la estabilidad política, la inclusión social y el crecimiento económico. Aunque enfrentó desafíos persistentes, el siglo XX sentó las bases para el desarrollo y la transformación de Colombia en el nuevo milenio.